No pocas de las democracias liberales enfrentamos hoy similares desafíos, crecientes niveles de polarización afectiva, desinformación, pérdida de confianza ciudadana y debilitamiento de las instituciones que han servido por décadas como basamento de la convivencia. Las razones son complejas, multicausales, no vamos a hablar de ello hoy. ¿Acaso tal vez para ubicarnos someramente debemos señalar que los especialistas coinciden en que la crisis del 2008, solo comparable con la de 1929, ha provocado no el retorno del fascismo, sino de algo distinto y en cierto sentido más peligroso, el nacionalpopulismo, con la desigualdad como uno de los ejes centrales de la tormenta. Lo cierto es que hoy los consensos mínimos de la convivencia han entrado en crisis, de modo que aquella sentencia que replicábamos como inmutable cuando decíamos con absoluta certeza que la democracia había llegado para quedarse, ahora la hemos ido cambiando por una angustiosa interrogante. ¿La democracia llegó para quedarse? Hoy vivimos la tercera ola de autocratización. Nace de las entrañas de las urnas, es decir, del seno mismo de la democracia, y transcurre mediante la desarticulación de las oposiciones, el socavamiento de las instituciones de control, el severo debilitamiento, cuando no el total sometimiento de la prensa independiente, las reformas constitucionales y legales o los decretos ejecutivos que intentan, y ya han logrado en casos que saltan a la vista, la cooptación de los poderes que delimitan los equilibrios del sistema de pesos y contrapesos del Estado de Derecho. Vivimos el tiempo del abandono de las certezas. Se impone una lógica iliberal y una hegemonía comunicacional. Todo esto no solo se explica por lo que sucede en cada país, sino que hay algo más grande que lo está alimentando. Es que hoy también se han difuminado los marcos de los incentivos democráticos que nos delimitaron en las últimas décadas. Por el contrario, el entorno internacional, el entorno actual, ha disminuido los costos de adoptar o profundizar las prácticas autoritarias. El negocio es lo que cuenta, decía María Fernanda. Pero claro, el factor decisivo es doméstico. Lo cierto es que frente a todo esto, la defensa de la democracia para avanzar en los grandes desafíos que tenemos se presenta en forma de esfuerzos fragmentados y descoordinados, que entonces incrementan los niveles de incertidumbre, de temor, y hay que decirlo también, de una poderosa espiral de autosilenciamiento. ¿Cómo podemos volver a encontrar la senda de consensos mínimos básicos? ¿Cómo asentarnos en un piso compartido? Con nuestros analistas en esta edición de Encuentro Costa Rica nos proponen el foro que reflexionemos sobre democracia en riesgo, institucionalidad y gobernabilidad, cohesión social. Entonces, quisiera que le diéramos un aplauso de agradecimiento y bienvenida a Tania Molina, criminóloga, Gustavo Araya, que es consultor y politólogo, y Víctor Umaña, que es economista y profesor universitario. Normalmente hablamos de la democracia desde la política pura y dura, pero desde la perspectiva de la economía política, Víctor, ¿cuáles son los nuevos tiempos que corren? ¿Cómo las decisiones políticas están afectando la economía pura y dura? ¿Y cuál es la nueva correlación de fuerzas imperante y qué tensiones está generando en Costa Rica? Qué buena pregunta para empezar. Bueno, yo lo que creo, Vilma y todos quienes están aquí, es obvia que hay una reconfiguración de
el poder político y también del poder económico en Costa Rica. Eso claramente no es nuevo. Costa Rica ha pasado en los últimos, desde la creación de la Segunda República, luego de la Guerra Civil del 48, Costa Rica ha experimentado diferentes procesos de reconfiguración política y económica, donde hay una redistribución, digamos, de los pesos de cada quien, de la influencia de cada quien, y eso se ha manifestado, digamos, con alguna normalidad en el país. Luego el 48 se nacionalizó la banca. Imagínense lo que en ese momento pues había unos señores que eran dueños de unos bancos y de repente el banco se hizo público. Había empresas que suministraban energía y luego se fundó el ICE, ¿verdad? Ahí hubo cambios importantes. Luego de la crisis de la deuda en los 80s, el país tuvo un cambio de modelo muy fuerte, muy acelerado, en el que entendíamos que si nuestro problema era un problema de deuda, una deuda que estaba en dólares, necesitábamos generar divisas. Para generar divisas había que exportar, pero no había capital suficiente, entonces empezamos a traer capital de afuera. Entonces generamos también un cambio importante en los grupos económicos, y ahí se generaron ganadores y perdedores también. Que yo creo que parte de esos perdedores, que sobre todo fueron un grupo grande de agricultores que quedó, digamos, fuera o se perjudicó realmente, y creo que no supimos qué hacer con ellos por mucho tiempo. Empezamos a ver un resquebrajamiento, digamos, de ese tejido social que Costa Rica, ya lo manifestaron aquí, que era, digamos, una de nuestras principales características, y empezamos a ver, digamos, la separación entre la costa y la rica, que ya hemos escuchado ese concepto aquí desde la intervención de Roberto y luego ahora con Hazel, que es una realidad. Y esa división, esa grieta, esa ruptura entre estas Costa Ricas me parece que son las que han venido, digamos, alimentando los cambios que estamos viendo hoy, ¿verdad? Hoy nos enfrentamos a una situación donde el grupo político dominante tiene un discurso contra los grupos económicos que habían emergido como los ganadores del cambio de modelo en Costa Rica, ¿verdad? Y apelan al disgusto, al enojo de estos grupos que habían quedado, digamos, que habían salido perdedores, que tienen pocas opciones, tienen poca esperanza, es el grupo de los desesperanzados, y de eso pues ha alimentado el caudal político de este grupo. Y curiosamente, hoy, por ejemplo, en donde hay, digamos, a mi entender y de nuestros colegas, hay una orientación, una medida tal vez tácita de mantener un tipo de cambio muy sobrevalorado, y eso afecta, digamos, principalmente a las industrias que generan dólares, pero sobre todo también en las costas, como el turismo o la agricultura. Y curiosamente, muchas de las personas o de los grupos que apoyan estas opciones de política populista se ven afectados por ella, pero les gana, digamos, el sentimiento al que le están apelando: mire, usted ha perdido durante todo este tiempo, es culpa de estos ticos con corona, y fomenta, digamos, o le da validez democrática, porque ganaron las elecciones bien, al grupo que está ahora en el poder. Gustavo, por favor, háblanos de la disyuntiva entre política pública y narrativa, y decinos, por favor, cuánto responde la polarización afectiva que vivimos a diferencias ideológicas. Si digo afectivas, pues probablemente me dirás que hay que precisar ese término, o si es más bien una consecuencia de la forma en que hoy se está gestionando y se está comunicando la política.
Voy a partir de la lógica que creo que ha quedado clara, mucho gusto, muchísimas gracias, de que ha quedado clara de la base material costarricense. Decía don Roberto en una de sus láminas, probablemente, no digo que no fueran importantes todas, pero una de las más importantes es la configuración del aparato productivo costarricense. La base material que llamamos normalmente, ¿no? De dónde están representados los diferentes sectores y el peso relativo de la importancia de cada uno de esos sectores en el desarrollo nacional. Vean que no lo estoy poniendo en términos de quien tenga más dinero es quien vale más. No, 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 es quien contribuye con más dinero a ese desarrollo nacional, que es distinto, que había sido la lógica que había permeado en Costa Rica durante muchísimos años. Entonces aquí voy a ponerlo, para lo que Vilma estaba señalando, la pregunta concreta. Dos dinámicas. Efectivamente estamos en Costa Rica en dos dinámicas. Una dinámica con una velocidad distinta a la de la otra. Una corresponde a la dinámica de la política pública, ¿no? A la que tendría que estar generando espacios, que tendría que estar generando factores, elementos para precisamente gestionar esa nueva configuración de la Costa Rica en su base material, que quien tenga más pague un poquito más, que quien tenga menos pague un poquito menos, entre otras cosas que tienen que ver con, finalmente, con la gobernabilidad del país. Pero Costa Rica se encuentra justamente en esa, por decirlo así, en esa lógica en donde ninguno de los grupos tiene todo el poder en este momento. Hay una fragmentación muy importante, así como la existe socialmente, en donde uno no puede hablar de que evidentemente uno puede agruparla en la costa y la rica, pero cuando uno ve la situación en la que se encuentra, por ejemplo, Punta Arenas versus la situación en la que se encuentra Guanacaste, con líneas o vectores de desarrollo bastante diferentes, o a un Limón, en donde las tasas de homicidios precisamente son muchísimo más altas que a nivel nacional, compitiendo, y esto es campo de las personas expertas, compitiendo a nivel internacional con las tasas más altas del África subsahariana o de otro tipo de países en donde efectivamente se nota que la base material es paupérrima. No sé si con Haití para ponerlo en esos términos. Pero entonces, de nuevo, esa lógica de una dinámica de política pública no está llegando en Costa Rica. Es más, hay un sector político al que le sirve que no llegue. Al que le sirve cambiarle el nombre a las cárceles, pero no mejorar las cárceles. Al que le sirve ponerle uniforme, no importa el color, a los reos, pero que no cambie la política carcelaria. A la que le sirve, por ejemplo, cambiarle los grados o los rangos a los estamentos, la nomenclatura, a la policía que se debería ser civilista. Nada de eso en lo absoluto le ayuda a don Carlos Díaz o al Poder Judicial, ni a ninguna de nosotras, a que mejore la situación que existe en Costa Rica. Pero esa es la lógica de esa dinámica, digamos, de política pública, que no es que está entrampada a propósito. Si me vuelve a ver mal, no lo atiendo, pero si me vuelve a ver mal, hoy no lo atiendo, pero mañana lo agredo. Es distinta, esa es una lógica, digamos, que tiene esta forma mediante las cuales todos los grupos empresariales, todos los grupos sociales, todos los grupos económicos en Costa Rica están viendo a ver a quién le apuestan. Y mientras no haya a quién apostarle, mejor para el grupo que está en el poder. Porque entonces toma el poder por la fuerza. No hay una sola institución pública que no haya sido tocada la junta directiva. Esa política pública sí funciona. No hay una sola junta directiva que no haya trabajado en ciertos tipos de licitaciones, algunas con sobreprecios, otros no, pero para distribuir, digamos, diría Aldous Huxley que Soma, para distribuir formas mediante las cuales hacer creer que se están trabajando en política pública para mejorar ciertos sectores cuando en realidad no está sucediendo. Caso concreto de lo que está sucediendo con los taxistas y las plataformas. El proyecto de ley no soluciona en lo absoluto para ninguno de los dos sectores. A uno porque no lo moderniza y al otro porque lo taxifica. Entonces, una lógica es la lógica de la política pública entrampada a voluntad y otra es la lógica de la narrativa. Esa sí que está aceitada, esa sí que funciona, porque esa es la que funciona precisamente para dinamitar o para acercar a diferentes sectores. Hoy puede ser para el diputado que visita el lugar en donde se hace la exposición y eso funciona, pero mañana ese mismo diputado puede ser vilipendiado y no volverse a ver en una plaza pública. Esta serie de incentivos
a propósito de una narrativa, lo que hace es desmovilizar al sector ya no económico, sino al sector político. Tiene bailando en 1 centímetro cuadrado a la oposición. Tiene bailando en 1 centímetro cuadrado a la iglesia, a los sectores sociales, a los sectores ambientales, a los movimientos cooperativos, a los movimientos solidaristas, a quien ustedes quieran. Porque funciona bajo una lógica de premio-castigo que solamente domina una persona y lo hace a voluntad y cuando quiere. Gracias, Tao. Tania, nos precedía el foro de seguridad y quería hacerte una pregunta muy concreta. La actividad del crimen transnacional en América Latina y su efectiva penetración en el país ¿constituye a tu juicio una amenaza existencial para nuestra democracia? Absolutamente. Hay que empezar señalando que el crimen organizado transnacional está hoy en su 3ª y 4ª ola y que las lógicas nuevas del crimen organizado son básicamente colonizar los estados. Ya no es aquello de combatir a los estados, sino más bien colonizarlos, ir penetrando poco a poco las instituciones. Y cuando revisamos materia criminológica y muchas investigaciones en torno a este tema, de cómo han cambiado estas lógicas del crimen organizado, ahí nos vamos a dar cuenta que nosotros tenemos 5 elementos ya incipientes, pero que están ahí, en cuanto a esa lógica del crimen para llegar y afectar la democracia, que son, número 1, la penetración institucional. Eso ya lo estamos viendo. Antier vimos cómo en un allanamiento en Puerto Moín se hacía una detención de 9 oficiales de la Policía de Fronteras. Ya lo vimos también con el caso de Celso Gamboa, solo por citar un par de ejemplos. El segundo elemento que tiene el crimen organizado tiene que ver estrictamente con la captura, con la expansión territorial, y eso es gobernanza criminal. Nosotros tenemos aquí barriadas completas que son de las organizaciones criminales, de los clanes familiares o las redes criminales. Los Gari, los Mayri, deciden quién entra y quién sale en Alajuelita, en Atillo, en San Sebastián, en Desamparados. Ya ellos son los que ponen incluso toques de queda. Ya incluso en este territorio tenemos lugares donde no hay soberanía. Son territorios del narcotráfico. La infiltración también, que es el tercer elemento del sistema político, y eso se hace vía financiamiento de las campañas políticas, principalmente de las campañas políticas a nivel municipal, que es todavía más delicado. La erosión, eso lo van haciendo de una forma muy efectiva, ir erosionando el sistema de justicia por obvias razones. Necesitan debilitar el sistema de justicia para poder ir ingresando en el resto de las instituciones o para colocarse en el sistema político nacional. Y que este es uno de los más graves, uno de los otros elementos es el de la normalización de la violencia. Cómo van normalizando la violencia, y eso lo hacen a través de la cultura, de la música, ¿verdad? de la cultura per se, pero van normalizando todo esto que tiene que ver con el delito hasta convertirse incluso en personajes a los que la misma gente y las comunidades protegen. Vean cómo, y con esto cierro, ahora con el famoso caso del Diablo, 10 años escondiéndose. Para que eso pase se requiere complicidad comunitaria, se requiere normalización de la violencia, temor sí, pero normalización de la violencia, donde el Estado se convierte en el enemigo y el narcotraficante es el amigo. Es el que compra los uniformes de los chiquitos para que vayan a mejenguear, es el que arregla la lámpara, es el que hace el puente y es el que hace una calle. Y eso es un gran problema porque ya se está expandiendo a todo el tejido social. Gracias, Tania. Víctor, la evidencia indica, me quedó sonando muchísimo lo que expuso María Fernanda, la verdad es que me impresionó. Todavía me estoy preguntando quién es Washington, pero bueno, la evidencia indica
que a los inversionistas no les preocupa que exista democracia, tanto como sí les importa mucho que exista seguridad jurídica, y eso lo tienen muy claro los populismos de nuevo cuño. Si no fuera así, una cantidad enorme o una cantidad importante de democracias iliberales y de dictaduras en curso de consolidación, pues no tendrían inversión. En ese sentido, yo te pregunto, ¿Costa Rica está entonces segura, independientemente de la fragmentación y de la polarización? Porque fragmentación y polarización, yo disiento ahí con María Fernanda, sí hay. ¿Dónde verías los riesgos? ¿Cuánto pesan en una economía tan pequeña como la nuestra? De paso, políticas proteccionistas de nuestro principal socio comercial, aunque cumplamos con todo lo demás que nos pida. Bueno, a ver, lo primero que dijiste es cierto. Si uno hace un repaso por los destinos de inversión extranjera en el mundo, digamos, ser una democracia no es necesariamente la primera característica que buscan las empresas. Lo que buscan es predictibilidad, ¿verdad? Que las reglas se cumplan, que haya certeza, que no haya cambios abruptos. Entonces, bueno, y las empresas van a China, y China no es una democracia, es una autocracia, es un partido único, pero las reglas se cumplen, todo bien. Ahora, si nos ponemos a ver en nuestra propuesta de valor, la propuesta de valor de Costa Rica, sí, la democracia es un elemento muy importante. Es un elemento fundamental que también va aparejado de estar donde estamos. Es decir, nosotros estamos por mucha suerte, estamos en el lugar donde estamos, muy cerca de Estados Unidos, y eso hace que seamos atractivos para las empresas que vengan aquí, más la paz, la seguridad social, qué sé yo, todo lo que es parte de esta propuesta de valor de Costa Rica. Entonces, yo sí creo que digamos, amenazas al sistema democrático eventualmente podrían afectar la inversión en el país, pero no solo la inversión extranjera, sino la misma inversión nacional, ¿verdad? Y ahí entramos a los temas iniciales, y es, bueno, estamos viendo hoy, por ejemplo, que el sector privado nacional se esté acomodando a la nueva realidad, tenga más cuidado en lo que dice, o tenga una participación gremial distinta a la que había antes, donde me parece que tal vez de unos 5 o 6 años para atrás, claramente el sector se manifestaba sobre las políticas públicas de una manera mucho más abierta y transparente, y sin mucho cuidado, y ahora yo creo que sí es evidente que el sector en general, pero obviamente hay muchos tonos, hay algunos que adrede dicen, bueno, yo mejor tengo callado, espero a ver qué es lo que va a pasar, porque claramente hay un temor de que podría haber alguna represalia. El tema de los aranceles es ciertísimo, Costa Rica ha sido afectado, pero aquí hay como dos niveles. Yo, sin pretender entender qué es lo que pasa en la mente de los que toman decisiones en Washington, yo creo que una cosa es el discurso proteccionista, que de nada le sirve a Estados Unidos de por sí, ya está comprobadísimo que no le sirve, y otra cosa es, digamos, la amistad política con cada uno de los países. Entonces son como cosas distintas. Entonces sí creo que de nada vale ser, digamos, estar muy alineado políticamente, porque las decisiones sobre política comercial se toman como en lugares distintos, me parece a mí. Qué ganas de decir cosas, pero vamos de una vez, Gustavo. Esto ya no es hablando claro. En un contexto, Gustavo, donde predominan las opiniones sobre los hechos, ahora que hablábamos de hegemonía comunicacional, en un contexto donde predominan las opiniones sobre los hechos verificables, ¿cómo se puede reconstruir una conversación pública basada en evidencia?
sobre todo si tomamos en cuenta el cambio que ha operado la preeminencia de las redes sociales y la forma en que los ciudadanos están tomando las decisiones político-electorales. Lo que me agrada es que creas que tengo la respuesta. No, vamos a ver, creo que hay una complejidad precisamente en el estado de situación en la que nos encontramos. La primera es que efectivamente hay un desorden provocado para que efectivamente no haya posibilidades de cohesión, ¿verdad? Hay una necesidad de estar generando conflicto de manera permanente para que no exista esa cohesión. La polarización en este sentido no es el fin, es la herramienta, hay que tenerlo muy claro, porque para los sectores empresariales, para los sectores mediáticos, para cualquiera de los sectores que crean que el populismo autocrático tiene una suerte de beneficio o convenio o algún tipo de protección, es simplemente, digamos, un asunto de carácter coyuntural, de nuevo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo recuperar un poco la hegemonía narrativa, un poco para poder establecer esa lógica que nos había mantenido durante un proceso, el proceso más largo de la historia del desarrollo de la humanidad y que nos tiene hoy aquí, que es precisamente la preeminencia del dato por encima de la opinión, en términos periodísticos, en términos científicos, en términos académicos, es precisamente volver a dotar o volver a tratar de dotar de relevancia a aquello que llamábamos en algún momento los intermediarios o los sectores intermediarios de la verdad, ¿verdad? La verdad entre comillas, porque la verdad no existe, ¿verdad? Es una construcción, pero sí es cierto que tiene que estar anclada en algo, y ese algo se llama, querámoslo o no, dato o hecho. ¿Por qué se captura al diablo e inmediatamente hay un movimiento narrativo? Es un movimiento narrativo contrafactual. No importa el dato, no me interesa el dato. Lo que me interesa es generar de nuevo el foco de atención que sea combativo y que me permita que, lejos de que toda la ciudadanía costarricense estemos aplaudiendo y muy contentos porque no fuimos al mundial, pero capturamos a uno de los maleantes más importantes de nuestra historia, no, Dios guarde, no celebre porque eso nos une. Entonces vamos a crear una contranarrativa, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer todas y todos los ciudadanos? Bueno, primero, esto se dice en toda la teoría y es complicado, pero lo primero es tomar conciencia, número uno, o sea, de que eso está sucediendo. Si no lo nombramos, si no le ponemos el nombre, si creemos que esto es un asunto de estilos de gobierno, de que no, ya, eso va a pasar, en Costa Rica no va a pasar, no va a llegar jamás la dictadura, no se preocupen, eso nunca ha pasado. Bueno, lo mismo dijo Alemania en el 30, lo mismo dijo Polonia, lo mismo dijo Hungría, lo mismo han dicho todos los países, ¿verdad? Porque el dato termina por imponerse, finalmente. Entonces, volver a dotar precisamente de credibilidad y de veracidad a los intermediarios de verdad. Esos intermediarios son la prensa, esos intermediarios son las instituciones. No es posible que el ICE hable, o la Compañía Nacional de Fuerza y Luz hable de administración de los, ¿cómo era que le llamaba? Perdónenme por la laguna, pero algo así como, bueno, allá lo hizo, ¿verdad? Abastecimiento selectivo. No, me va a quitar el agua. O sea, tenemos que llamar a las cosas por su nombre, ¿verdad? Entonces, las instituciones tienen que recuperar esa narrativa para que la ciudadanía sepa que no es una administración del agua, no, es que va a haber agua o no va a haber agua, punto. Y la tercera parte es la academia, y es por qué muchos de los populismos autocráticos precisamente los convierten en uno de sus focos de atención primordiales. La academia es uno de los garantes, precisamente nadie estudia, que yo sepa, ninguna. Hemos estudiado bajo la lógica de las opiniones. Hemos estudiado bajo la lógica de los datos, bajo la lógica de los hechos, ¿verdad? Un farmacéutico no nos puede decir, mira, es que yo opino que te deberías de tomar tal cosa. No, me manda a la tumba, ¿verdad? Igual ha sucedido en todos los casos con derecho, con todos los demás. Entonces son los centros educativos, especialmente las universidades, los que tienen el foco de atención, y entre menos plata les den, más sé que se van a caer, y entonces los populismos autocráticos son los que combaten esos tres niveles. La respuesta es volviendo a la ciudadanía a los ojos a los intermediarios de veracidad. Educación,
instituciones y medios de comunicación. Gracias, Gustavo. Tania, desde la perspectiva de la seguridad ciudadana, para fortalecer la democracia durante los próximos años, ¿cuáles consideras vos que son las prioridades? Entendiendo, por supuesto, lo difícil que es ver un poco en lontananza cuando tenemos que estar, digamos, asistiendo al sinsentido de una narrativa de descrédito sin cuartel contra el Poder Judicial, que está acompañada del efecto real pernicioso del debilitamiento presupuestario ahora. Qué difícil. Qué difícil, porque hay que obviamente trabajar muchísimo para que no se siga expandiendo la gobernanza criminal, porque hoy los territorios están en disputa, pero si no se hace algo ya, van a ser obviamente territorios totalmente capturados. Y hay que hacer un trabajo muy eficiente, y voy a poner un ejemplo a propósito del gran operativo que se hizo con alias, famoso alias Pecho de Rata. La economía criminal que había ahí y que hay, que sigue existiendo, porque lo único que se hizo fue extraer a un cabecilla, pero ahí está la economía criminal. Todo ese dinero sucio se bancariza y hace parte del PIB de Costa Rica. Pero el Estado, ¿qué está haciendo? Las autoridades llegan de forma represiva, les toca, ese es su deber, llegan, sacan, desarticulan, pero todo eso le pertenece al crimen organizado. Todo ese dinero sucio que está ahí. 2 hoteles de más de $2 millones, un redondel, salones de belleza, peluquerías, las pistas, no, ni hablar de las pistas clandestinas, todo lo que tiene ya domina la economía de todo ese lugar de distritos completos. Entonces yo creo que uno de los desafíos más grandes que tiene este país es interrumpir el avance del crimen organizado, porque el crimen organizado es el que está generando el grueso de los homicidios dolosos, y esos homicidios dolosos producen víctimas colaterales y todo lo que estamos viendo, porque además lo que tenemos hoy en el país es convergencia criminal. Se trata no solo de narcotráfico, es contrabando de cigarrillos, de alcohol, de medicamentos, de ropa, de tenis, de productos falsificados, de medicamentos que se venden ahí en el Parque de la Merced, a vista y paciencia. Si ustedes ocupan antibióticos, se dan una vuelta por el Parque de la Merced y lo consiguen, porque eso es Costa Rica hoy. Entonces hay un gran desafío para la seguridad ciudadana y la seguridad nacional, pero tenés una situación muy crítica donde están yendo a detener 9 oficiales que deberían de estar cuidando las fronteras y no traficando cocaína a Europa y a Estados Unidos. Entonces, yo no puedo ser tan ambiciosa para ver en el corto plazo una solución, porque la seguridad ciudadana se construye, por más cliché que suene, en equipo. Y no es una responsabilidad única de la policía y de la fuerza pública o del Ministerio de Seguridad. Es una responsabilidad del Ministerio de Justicia y Paz también, que es el ente rector, que a la gente aquí se le olvida. Y también el rol, que es importantísimo, del Instituto Costarricense sobre Drogas, que tiene que hacer la política contra las drogas, que por cierto cerró el año y estaba vencida, ¿verdad? No se renovó y no hay una política contra las drogas que esté actualizada. Entonces es un tema muy sensible porque implica ponerse de acuerdo todos los poderes y toda la institucionalidad. Cada uno va a tener 3 minutos para una ronda en la que les voy a hacer un planteamiento común, y así cumplimos con el verdugo que tenemos al frente. No, Roberto jamás. Eso es solo para la liga. ¿Qué les dice el sentido de urgencia respecto del momento por el que atraviesa la democracia costarricense? ¿Cómo pensar? Es una gran angustia que yo tengo en la Costa Rica del 2050, o digamos que en la del 2036,
si hoy no encontramos la senda de los consensos mínimos básicos, de ese piso compartido? ¿Cómo sostenemos a flote la democracia y su sistema de pesos y contrapesos en medio de esta espiral de silencio y de amedrentamiento? ¿Con cuáles ciudadanos, verdad? Y con cuáles liderazgos, incluso considerando que a alguna porción de esos ciudadanos no les preocupa gritar alegremente o acríticamente que no les importaría que hubiese una democracia, una dictadura. Yo veo esto de forma, digamos, sencilla. Yo lo que creo es que hay que ganarse a la gente otra vez. Si seguimos viviendo una democracia, las próximas elecciones hay que ganarlas. Y para eso hay que ganarse a la gente. Pero yo creo que no nos vamos a ganar a la gente, ni vamos a resolver, digamos, los riesgos democráticos defendiendo instituciones, en general, me refiero a alguna en específico, que muchos ticos las sienten muy lejanas y que no le están resolviendo los problemas. Y que eso ocasiona que tengamos esta masa de gente descontenta, desesperanzada, que, digamos, caiga en las redes de, digamos, los cantos de sirena populistas. Entonces, para ganarse a la gente, necesitamos poder empezar a resolverle problemas y que realmente las instituciones puedan resolverlo. Ahora, claro, el dilema es que los que están al frente de algunas instituciones no quisieran resolver los problemas a la gente, ¿verdad? Entonces, ahí está el dilema que tenemos que resolver. Pero lo cierto es que nosotros, los ticos en general, por supuesto que nos hemos vuelto más exigentes, le exigimos más al Estado, ¿verdad? Y si el Estado no puede resolver, empezamos a crear este tipo de bolsas de descontento que responden a estas propuestas más populistas. Yo lo que creo es que una agenda pro democracia es ante todo una agenda de desarrollo territorial y socioeconómica, y que deberíamos abocarnos a eso. Si no lo podemos lograr desde el Estado, tenemos que lograrlo a través de la participación de la sociedad civil y el sector privado, pero mientras haya la costa y la rica, nos va a costar muchísimo volver a ese país que añoramos tanto. Comulgo con lo que señala Víctor. Yo creo que no es, bueno, obviamente el tema es que la fórmula es sencilla, la aplicación es la parte difícil. Hay que volver sobre la base material. Hay que, todo aquello que deteriore las condiciones de vida, especialmente de las personas en situaciones de mayor vulnerabilidad, terminan convirtiéndose entonces en el caldo de cultivo para que el populismo continúe. Y en tanto más se deteriore la clase media, tanto mejor para el populismo autocrático. Y en tanto más se coopte al sector empresarial, como pasó en Venezuela, como pasó en Nicaragua, como pasó en Hungría, como ha pasado en los Estados Unidos, como ha pasado en Brasil, en El Salvador, en Honduras, ¿verdad? Ustedes pónganle el nombre, va a pasar también en Costa Rica, ¿verdad? Cuando a un empresario con base en un TikTok se le puede montar un caso de defraudación fiscal, ¿verdad? Y nunca pidieron el resto de los empresarios, si no levantaron la voz en ese momento para decir yo soy el siguiente, que si opino diferente con un base en un TikTok me cierran. Cuando eso no sucede, entonces el tren de la dictadura ya arrancó, y a hoy, por feo que suene, ese tren va acá en Costa Rica. Va y las soluciones son complicadas, la forma es sencilla, pero de nuevo, la forma de operar es complicada. Lo que hay que hacer es o descarrilarlo o hacer que no llegue al final o lo que ustedes quieran. Pero esto no se logra si no hay una base material que realmente por parte de los partidos políticos vuelva a ser atendida. No hay Marina de Nimón si eso no me asegura que haya haber empleo y salarios dignos. No va a haber ciudad de gobierno si no me produce lo mismo. No va a haber impuesto a la canasta básica. Punto.
No es que se devuelve o no se devuelve, no, no va a haber impuesto a la canasta básica, punto, porque eso mejora las condiciones de vida de las poblaciones más deterioradas. Que hay ricos que compran la canasta básica, bueno, allá ellos, es una cuestión, en ese caso, de gusto. Pero en el caso del pobre es una situación de vida o muerte, y en esa me tengo que atender yo. Si al imperifollado le gusta ir a comprar barato, qué bien, allá él. Pero me tengo que asegurar de que como gobernante, a la persona más pobre no tiene que pagar un 12% más de lo que está pagando hoy en día. Punto. La base material es lo importante. 2, los partidos políticos tienen que ver de qué manera se rearticulan. Esto es teoría política pura. En tanto más enfermos estén los partidos políticos, más enferma está la democracia. Tanto más fuertes son los partidos políticos, tanto más fuerte la democracia. Entonces, en lugar de criticar a los partidos políticos, y esto sucede mucho y en el gremio sucede muchísimo, ¿verdad? La culpa es de la oposición, la culpa es de todo el pasado, la culpa es de... Sí. Nadie está diciendo que no. Lo que pasa es que ¿qué se está haciendo y qué estamos haciendo nosotros por mejorar esos partidos políticos? Si lejos de criticar, vamos y les ayudamos a que efectivamente se refuercen, bueno, entonces estamos trabajando bajo la lógica de una base material en la que los partidos políticos vuelvan a tener predominancia. Y finalmente las organizaciones de la sociedad civil, garantizar que tengan siempre voz y ser nosotros los que las podamos acuerpar para que esas voces nunca se callen. Muchísimas gracias, Tania. Bueno, yo tuve la oportunidad el año pasado de hacer mucho trabajo de campo, estar en todas las zonas del país que realmente están muy deprimidas, donde no hay desarrollo humano. Aquí a la gente se le olvida en San José que nosotros tenemos costarricenses que se acuestan con hambre. Esa gente está enojada. Yo sé lo que es ir a hablar con ese tipo de costarricenses y que te digan un montón de barbaridades, entre esas, lo que señalaste ahora, Vilma, rápidamente sobre la gente cuando se le entrevista. No importa si hay una dictadura. Si me solucionan el tema de la seguridad, por ejemplo, que eso es muy latinoamericano, es un fenómeno de toda la región, pero escucharlo en este país es absolutamente sorprendente, pero a la vez justificable, porque como hay gente que está tan enojada, porque hay gente que ha sido abandonada y tiene hambre otra vez, es lógico que estén enojados, porque se les ha fallado. Esto no tiene 3 años ni 4 de estar pasando. Ahora, pues hay una cosa que es absolutamente distinta, que tiene que ver con un modelo, que es un modelo autocrático, autoritario, es llegar, quedarse y no irse, y destruirlo todo. El gran problema que yo veo tiene que ver mucho con egos, muchos egos. En política hay muchos egos. Todos quieren ser presidentes en este país. Todos quieren salir en la foto en el salón de expresidentes de la Asamblea Legislativa. Nadie se pone de acuerdo. Y esto se trata de la democracia. Yo se lo he dicho a muchos políticos. Ya no se trata de usted, señora, ni se trata de usted, caballero. Se trata de la democracia. Y yo creo que aquí solo si nosotros hacemos un gran pacto nacional, vamos a lograr detener esta ola, porque ya está. Ya tenemos en todo caso lógicas como las que les mencioné al principio del crimen organizado, que el crimen organizado de todos modos quiere la democracia. Y entonces no sabemos si la política está coludida con el crimen organizado. Pero si el crimen organizado entra a las instituciones, de todos modos van por el mismo objetivo. ¿Se entiende? Es realmente preocupante. Así que aquí yo creo que lo único que se puede hacer es llamarle la atención a la gente para que se haga un pacto, para que entendamos que el país es de todos, que nos pertenece a todos y que tenemos que reaccionar y encontrar esos puntos, ese piso común, decís, ese piso común. Es normal que tengamos desacuerdos, podemos pensar diferente. Vos y yo no pensamos igual, pero podemos estar aquí sentadas y podemos resolver los temas que este país necesita urgentemente. Muchísimas gracias. Esto es lo que hace un foro como este, ¿verdad? Permitirnos reflexionar qué podemos hacer cada uno desde nuestro propio metro cuadrado, aunque pensemos que no podemos hacer nada, ¿verdad? Gracias a Encuentro Costa Rica.
Y pues muchísimas gracias a Tania, a Gustavo y a Víctor por habernos acompañado. Yo creo que nos ganamos el café con 1 minuto de pérdida, nada más.